Nueva edición de Diálogos Jurídicos con Derecho y Propiedad. También un saludo para todas las personas que nos están viendo a través de la plataforma de Casur, a través de nuestra plataforma de Facebook. Les recordamos a todos que nuestras redes sociales son @Derecho y Propiedad en Instagram o en YouTube Centro de Estudios Derecho y Propiedad. Bueno, pues el día de hoy tenemos una muy importante capacitación sobre qué hacer si adquirió un inmueble sobre planos y ahora me informan que aumentó el precio por el sobrecosto de las materias primas. En este caso, cambio de condiciones de bienes comprados sobre planos. Para esto está con nosotros el doctor Diego Antonio Pacheco Morales, es nuestro jefe regional en la sede de Santa Marta. ¿Cómo está, doctor? Bueno, muy bien, Natalia. Buenas tardes para ti y para todas estas personas que nos acompañan mediante las redes y los demás canales virtuales. Perfecto. Doctor, pues si ya no siendo más, me gustaría o nos gustaría a todos que nos diera como una introducción antes que para iniciar a la capacitación. ¿Listo? Listo, Natalia. Bueno, mire, la Constitución Política Colombiana como norma de normas y leyes de leyes, de ella es el tronco que se desprende toda la normatividad positiva que abarca el tema legal en Colombia. Y el tema de la vivienda y el tema contractual no es la excepción para ello. Tanto será que el artículo 51 de la Constitución Política ha establecido una serie de prerrogativas respecto a la clase de vivienda, el cual establece que el artículo 51, todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda. Todos sabemos, Natalia, y a los demás oyentes, que tener vivienda propia en Colombia no es una misión fácil, y menos de un día para otro. Entonces el Estado ha definido una serie de lineamientos para que las personas puedan adquirir o podamos adquirir una vivienda en condiciones dignas. Y, por ejemplo, doctor, ya comenzando como con la cuestión de las interrogantes, ¿qué podemos hacer en el caso de si adquirió un inmueble sobre el plano y ahora me informan que aumentó, por ejemplo, el precio sobre el costo de las materias primas, como habíamos mencionado anteriormente? Bueno, el acertijo de hoy lo vamos a ir desarrollando a medida que vamos resolviendo conceptualmente y vamos avanzando. Es un tema muy interesante porque a la fecha del COVID y anterior a este, veíamos que la gente compraba en plano y compró muchas veces en plano. Y hoy no vale lo mismo un kilo de hierro, por ejemplo, un kilo de acero, que costaba hace 2 años. El tema de la inflación no solo es en Colombia, es un tema global que abarca la economía mundial y nos ha afectado, como lo dice su nombre, a todo el mundo entero, a todo el planeta Tierra. Está afectando el tema de la globalización, de la inflación. Lo ha afectado en Inglaterra, en Estados Unidos, y valga la redundancia, es algo muy importante. Colombia no es un país que produzca muchos temas de tecnología, y hoy en la construcción moderna se utiliza la tecnología. Pero ¿cómo así? Sí, claro. Un condominio de 200 apartamentos no solo se hacen escaleras, también necesitamos ascensores, por decirlo algo, o elevadores. Y si usted se monta un ascensor y nunca ha reparado la marca, los invito. Usted mira la marca y es o Mitsubishi, o Toshiba, o cualquier otra marca que jamás usted va a ver Mave, marca colombiana. Entonces esos son costos que van elevando la construcción. Pero ya entrando en materia, vamos a entrar a definir qué es eh, el respecto del tema del consumidor. Ya, de esto nos desprende todo el temario en el día de hoy. Claro que sí, doctor.
Y por ejemplo, ya que está mencionando eso, por ejemplo, ¿qué sería un consumidor inmobiliario en el caso de la charla de hoy? Bueno, el consumidor inmobiliario es, como su nombre lo indica, una persona que para satisfacer sus necesidades decide entrar en la búsqueda de la adquisición de un inmueble. Ok, de Eh, acuerdo. Continúe. no, no, tranquila, sigue, Natalia. Pues ya que estamos hablando, por ejemplo, del consumidor inmobiliario, ¿qué beneficios tiene aquí en Colombia la utilización de esta terminología del consumidor inmobiliario? Es un tema muy importante y relevante que estás marcando. Y de acá van a nacer las, la serie de herramientas tuitivas a favor del consumidor inmobiliario. El legislador primario, el constituyente, desde el artículo 51, busca defender siempre la parte más débil. Y dígase y entiendas que en una relación de una compra-venta inmobiliaria, la parte más débil es el consumidor. Pero ¿por qué se le dice cuál es la ventaja del consumidor inmobiliario? Que se le determine consumidor porque le han podido poner de nombre el comprador inmobiliario. Y son dos términos diferentes en el momento de la aplicación de la ley. Es que el término consumidor lo enmarca a ser beneficiario de la ley 1480 de 2011, en la cual estableció que es el Estatuto del Consumidor. Y basado en ese estatuto, el consumidor inmobiliario recibe una serie de prerrogativas y beneficios, como lo he dicho anteriormente, Natalia, como la parte débil para que éste se defienda de la parte que maneja más el tema. En este caso, ¿quién maneja el tema? Sencillo. La comercializadora inmobiliaria, el vendedor, la constructora, la arrendataria, perdón, la inmobiliaria, son aquellas que manejan el negocio. Ese es su día a día. Ellos tienen totalmente conocimiento de lo que están haciendo. En cambio, el consumidor inmobiliario, como su nombre lo indica, simplemente una vez va a buscar para adquirir su vivienda digna. Y es ahí la primera vez que usted le dicen, no, mire, venga, eh, le ofrezco esto. Y ahí se desprende el resto de la capacitación del día de hoy. Eso que está mencionando es bastante interesante, como la cuestión de la información. En ese caso, ¿qué sería la obligación de la información para gente que no lo conoce? Bueno, la obligatoriedad u obligación de la información es la columna vertebral de la protección del derecho al consumidor. ¿Sobre quién recae? Sobre, llámese, constructora, comercializadora, inmobiliaria, cualquier que se dedique su actividad económica o empresarial, se dedique a la comercialización de inmuebles, tiene la obligatoriedad de informarle a aquel consumidor inmobiliario todas las características inmersas del producto a ofrecer. Y es el consumidor inmobiliario que decide en realidad si lo toma o no lo toma, pero basado en unas características intrínsecas y manifestadas de aquel inmueble. Por eso es tan importante tener la información en el momento precontractual, pues esta información se le debe brindar al consumidor, tal como lo ha manifestado la Superintendencia de Industria y Comercio, la cual de ahora en adelante la vamos a llamar SIC por, por, por todo el tema a desarrollar, ha sacado en el año 2012 una circular externa y se la mandó a aquellas entidades de personas o personas naturales o personas jurídicas que se dediquen a la comercialización de los inmuebles, lo cual
recae sobre ellas la obligatoriedad de la información para que se le garantice al consumidor inmobiliario la serie de derechos que están inmersos en nuestra normatividad colombiana, como es todos los derechos que se encuentran consagrados en la ley 1480 de 2011 que mencionamos con anterioridad, la cual es el Estatuto del Consumidor. Uno de los, de los deberes de información, vamos a citar algunos para que todos nuestros participantes tengamos claro en el momento de realizar una compra inmobiliaria y nos ubiquemos en ello. Por ejemplo, se debe informar el área privada libre o las áreas comunes de uso exclusivo. Esto es un tema algo confuso para el consumidor, porque muchas veces no entendemos ni cuál es el área libre, ni cuál es el área privada, y se le presentan con unos flyers y le dicen, no, mire, este es el bosquejo de su apartamento, pero el flyer dice, por decirlo algo, y hay que tener mucho cuidado, el flyer a veces dice, imágenes ilustrativas. Esto es, por decirlo así, unas cascaritas y venenos que tienen los flyers publicitarios. Entonces, el consumidor debe estar muy atento a que en realidad se le brinde en realidad la información y él reciba y la logre aclarar. Porque acuérdese que de ahí se va a desprender un contrato y un contrato genera una serie de obligaciones y derechos. La misma circular también indica lo anterior, sin perjuicio de que éstas puedan sufrir modificaciones como su consecuencia directa de las ordenadas por la Procuraduría o la Alcaldía. Ojo, nada más las modificaciones de lo ofertado en la información se puede cambiar o por orden de la curaduría o por orden de la alcaldía del lugar en cual se está efectuando la construcción y se va a vender en donde esté el inmueble. Entonces, eso es muy importante porque el constructor saca unos presupuestos y también maneja algo que se llama peaje de pérdida de ganancia o deja un margen de favorabilidad para que en el momento de esto pueda ocurrir. Todo eso va encaminado en algo que llaman las constructoras un punto de equilibrio, que es cuando comienzan en realidad a ellos a poner las primeras piedras y comienzan a construir. Pero ellos tienen unas obligatoriedades adquiridas con anterioridad. También se deberá informar en los casos de propiedad horizontal el valor aproximado de la cuota de administración. También se debe informar el estrato socioeconómico inicial del inmueble. Y digo inicial porque es que recordemos que este precio o el estrato, sale un estrato inicial, pero por los temas de valorización, este va aumentando. Por el caso en Bogotá, por citarlo así, de Ciudad Salitre. Ciudad Salitre creo que empezó, están siendo un estrato 2 y en otros lugares 3, y hoy en otros lugares, hoy es estrato 5 y en otros lugares estrato 6. En Ciudad Salitre ya es escaso en Salitre encontrar apartamentos de estrato 4 por el tema de la valorización, y ya son preceptos que va manejando la alcaldía, eso no es cuestión de la constructora en cuanto a eso es aplanación distrital o municipal es quien lo va manejando. También se deberá informar de manera general las características de los muebles y de equipo. Esto va encaminado a la propiedad horizontal. Por ejemplo, vemos que dicen un gimnasio y usted compra un apartamento con gimnasio y terminan, sí, el espacio del gimnasio y lo que en realidad le ponen es una caminadora, por decir algo, una elíptica, una sección de mancuerna y dice, y no concuerda con el flyer. Por eso es muy importante que todo se encuentre descrito y la parte constructora, comercializadora o vendedora tiene la obligatoriedad de decirle, mire, el espacio es de tanto por tanto del gimnasio,
los muebles inmersos en él son estos y estos, para que el consumidor inmobiliario tenga después el derecho de exigir, no, pero ustedes no me están dando lo ofertado y pactado. Pero si nosotros no sabemos cómo exigir y no sabemos en el momento, el éxito de esto, y voy a hacer un paréntesis, es la antesala para comprar. Si usted no garantiza sus derechos antes de comprar, no tiene nada que hacer. Entonces, todo debe quedar totalmente escrito y el consumidor inmobiliario debe tener plena conciencia de lo que está comprando. Y esto va atado a la obligatoriedad de la información de la circular externa que sacó la SIC en el año 2006. En caso del que el proyecto se realice por etapas, y todo esto lo vamos viendo que más que todo, óigase bien, datos estadísticos en Colombia, la mayoría de vulneración de derechos al consumidor inmobiliario se da en aquellos condominios o conjuntos residenciales en temas ligados a propiedad horizontal. Si el proyecto se realiza por etapas, deben decir cuántas etapas consta. ¿Por qué? Porque aquí está, por decirlo así, una trampa que le lanzan al consumidor. Sí, el condominio va a tener piscina, pero usted compró y usted pertenece, Natalia, a la etapa 1 y los demás participantes en esta conferencia. Pero son 6 etapas y hasta que no construyan la 6ª etapa, no construyen la piscina y termina que la 6ª etapa no llegó al punto de equilibrio. ¿Sabe qué pasa con su piscina? Es totalmente imaginaria. Por eso debe quedar totalmente plasmado en el contrato, en la promesa de contrato, en la compraventa, cómo y cuándo serán las entregas y tienen la obligatoriedad las inmobiliarias, constructoras, de brindar esta información tal como lo estableció la CID. Claro que sí, doctor. Todo lo que nos está comentando es bastante interesante. Y hago una pausa para comentarle a todas las personas que nos están viendo, que han visto la capacitación, que nosotros aquí en Derecho y Propiedad tenemos abogados especializados para poder atender este tipo de inconvenientes y muchos otros tipos de inconvenientes en el área de derecho que usted pueda presentar. Así que si tiene alguno, no dude en contactarse con nosotros. Ya retomando otra vez la capacitación, hay algo que muchas personas conocemos, pero me gustaría que su merced nos explicara más a fondo. ¿Qué es una promesa de contrato de compraventa? Bueno, Paula. Bueno, Natalia, como su nombre lo indica, todo lo que diga promesa es un hecho futuro. Es un compromiso a futuro de la realización y materialización de la compraventa. En este caso, de un inmueble, que solo surte efectos jurídicos si se cumplen unos prerequisitos plasmados que los estableció el legislador en el Código Civil colombiano en su artículo 1611. La promesa, y dice, la promesa de compraventa. La promesa de celebrar un contrato no produce obligación alguna, salvo que concurran las siguientes circunstancias. 1. 1A, que la promesa se haga por escrito. Esto es muy importante porque el documento es la facultad que tiene el consumidor inmobiliario de exigir. En la promesa de compraventa estaba esto, en la compraventa porque no está esto. Entonces, todo eso va de la mano, ¿cierto? 2A, que el contrato a que la promesa se refiere no sea de aquellos que las leyes declaran ineficaces por no cumplir los requisitos que establece el artículo 1511. Ahí vamos a detenernos un poco. Ahí es donde se describe el inmueble. El artículo 1511, perdón, nos habla respecto a los cuerpos ciertos. Yo no puedo decir, yo le voy a vender una casa. Así que bonito la promesa de compraventa. Sí, yo te voy a vender una casa.
pero si no, no es un cuerpo cierto, no establezco que debe decir, voy a vender una casa ubicada en la calle 100 con carrera séptima en Bogotá, que del número que la distingue es número tal, número de matrícula inmobiliaria número tal, y consta de tres alcobas, de un área privada, y la comienzo a describir, no es un cuerpo cierto. Entonces, de ahí se desprende muchas cosas en la promesa de contrato. Por decir algo, yo voy a recibir un apartamento así, me prometo a venderle un apartamento ubicado así, 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 que consta de tal cosa. Los pisos van a ser de porcelanato o se entregarán el espacio de una alcoba, será de 3 alcobas, pero solo se entregarán en obra blanca los 2 alcobas, la otra la debe terminar el comprador o consumidor inmobiliario. Me explico. Es el detalle del inmueble que se obliga a la parte a vender. Debe ser un detalle milimétrico, porque de este se desprende la facultad y derecho de poder exigir. Otro tema, otro numeral que existe el Código Civil es el 3A, que la promesa contenga un plazo o condición que fije la época que ha de celebrarse. Esto es importante. ¿Por qué? Porque si no hay plazo o condición, es inexigible. Por decirle algo, yo me prometo a venderle a usted un apartamento así, así, se lo describo, el cual me prometo a venderlo el 15 de octubre del 2022. Tengo una obligatoriedad como vendedor de suscribir solemnemente la compra-venta. Pero si yo digo, no, yo me comprometo a venderle la casa de Nariño, el cuerpo cierto está, es la casa de Nariño, y no digo fecha, es inexigible. Usted me va a llevar ante un juez y me va a decir, sí, pero es que el señor no me ha entregado la casa. Yo voy a decir, sí, yo se lo voy a entregar. Yo no dije cuándo, pero yo se lo voy a entregar. Entonces, eso es un tema, si yo se lo voy a vender, es un tema que debe enunciarse para no tener mayor problema en adelante. Y el cuarto A dice que se determine de tal suerte el contrato que para perfeccionarlo solo falte la tradición de la cosa o las formalidades legales. Es decir, ¿cómo se va a celebrar ese contrato? Entonces, por lo general dice, no, se celebrará tal día, en tal notaría, cosas solemnes. Son datos solemnes que debe llevar la promesa de contrato o promesa de compra-venta en este caso. Bueno, doctor, ya que hemos mencionado todo esto anterior de las pautas que uno tiene que tener en cuenta al momento de revisar ese tipo de características, también sería bueno que nosotros mencionáramos qué es la publicidad engañosa en la materia inmobiliaria. Es un tema bastante importante, ¿cierto? Bueno, el tema de la publicidad engañosa no solo se da en el consumidor, en el consumo inmueble, en el tema inmobiliario, pero como este es el tema que nos interesa, primeramente vamos a entrar a definir qué es la publicidad engañosa. El tema de publicidad, tenemos que tener claro que es el motor que impulsa a vender y mostrarnos y enseñarnos X cosas. Y el tema de engaño es de no mostrar realmente lo que se va a dar o lo que se va a entregar u ofrecer. Entonces podemos entender que la publicidad engañosa en el campo inmobiliario no es más que un engaño al consumidor inmobiliario respecto al ofertado y a lo entregado. Por eso, para la búsqueda y obtención existe la Superintendencia de Industria y Comercio, ha entregado unas pautas para proteger a este consumidor inmobiliario. Y como lo hemos venido manifestando, todas van de la mano.
acuérdense que estábamos hace 10 minutos hablando de la obligatoriedad de información como la columna vertebral de la defensa al consumidor. Y es que sin información, sin las solemnidades que establece el Código Civil, es imposible lograr una protección óptima al consumidor inmobiliario. Bueno, doctor, pues para finalizar ya la charla del día de hoy, no sé si podremos ya ahora sí responder la cuestión inicial que tuvimos de la capacitación. ¿Qué hacer si adquirí un inmueble sobre planos y ahora me informan pues que aumentó el precio por el sobrecosto de las materias primas? Ok, esta es la pregunta a resolver y es, es muy importante tener en cuenta que existen una serie de cláusulas que no deben estar inmersas dentro de los contratos. Por ejemplo, las cláusulas que no permiten el retracto. A la hora de una discusión jurídica se le denominan cláusulas ineficaces. ¿Por qué? Porque el consumidor inmobiliario sí tiene una serie de prerrogativas y derechos y herramientas otorgadas para el legislador, las cuales son, anteriormente eran dos y hay una novedosa, hay una nueva. Hoy en día son tres. La primera es la retractación. Ese está en el Código Civil colombiano y es un proceso judicial en el cual se le da resolución de la promesa de compra y venta basada en X circunstancias. Una de ellas hoy puede ser que se le vendió engañándolo. A usted le prometieron, a usted le prometieron que el apartamento costaba 45 millones de pesos. Usted firmó y compró y entregó el dinero, ¿cierto? Hoy lo llaman y le dicen que necesita 22 millones porque... No, no. A ver, yo compré un cuerpo cierto como establece el, el Código Civil. Es un negocio contigo, un negocio jurídico, el cual me da unos derechos y te da unas obligaciones a ti. Yo quiero unos derechos como comprador, consumidor inmobiliario y tú como vendedor inmobiliario adquiriste una serie de obligaciones y tienes la obligatoriedad de cumplirla. Una de ellas es la entrega del inmueble por el precio pactado, ¿cierto? Si no es así, pues sencillamente yo tengo la facultad legal de retractar y como diría en el argot popular, el negocio va para atrás. Se acabó el negocio jurídico y usted como inmobiliaria, como vendedora o constructora, tiene la obligatoriedad de reembolsar el dinero, ¿cierto? Esto es un proceso algo, no es un proceso tan cómodo, pero un proceso que valga la claridad debe ser llevado por un experto, un abogado, requiere de un abogado y además que conozca el tema, como acá en Derecho y Propiedad, que conocemos el tema y le podemos brindar una asesoría congruente y consecuente al caso concreto. También tenemos y encontramos una denuncia para que sea la Superintendencia de Industria y Comercio mediante una queja. El quejoso en este momento sería el consumidor inmobiliario y al que se le interpone la queja, se interpone la queja ante la superintendencia del vendedor, constructor o comercializador, cualquier término que utilice, para que sea la superintendencia quien garantice, quien garantice la entrega de este inmueble y diga, venga acá, usted ofreció esto y esto y esto. Ahora, existe hoy en la Superintendencia de Industria y Comercio, y esta es la tercera herramienta que tenemos como consumidor. Si fuéramos unos simples, y esta es la importancia, cualquier persona no puede declararse consumidor. Si fuéramos unos simples contratantes, fuéramos consumidores netamente. Entonces, para esto el legislador nos blindó, por decirlo así, interponiendo el tema, el concepto de constructor inmobiliario y poder ir ante la SIC, Superintendencia de Industria y Comercio,
interponer ante el área contenciosa de esta una demanda, óigase bien, una demanda, analógicamente, tal cual como se haría ante un juez, y es la Superintendencia de Industria y Comercio que tiene la facultad de resolverla, exponiendo nuestras causas, nuestros hechos, nuestras pretensiones y nuestras razones de derecho o fundamentos de derecho para que sea la superintendencia quien emita un concepto vinculante o una sentencia al respecto. De acuerdo, pues doctor, nuevamente le agradecemos muchísimo por haber estado aquí con nosotros en estos diálogos jurídicos, por el tema de la capacitación que es muy, muy importante para muchas personas y muy interesante. También agradecemos a todas las personas que nos vieron en la plataforma de Casur, nuestras redes sociales. Recuerden que nosotros somos @Derecho y Propiedad y Centro de Estudios de Derecho y Propiedad. Un abrazo muy grande para todo el mundo y recuerden, nosotros somos la solución a sus problemas jurídicos con alternativas legales. Que se encuentren muy bien.